Ir presente de cada movimiento y levantamos la mano, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, por ejemplo, la frater, los de la frater, que levante la mano, a ver. Muy bien, un aplauso para la frater, venga. Profesionales, ¿hay alguien de profesionales? Pues no sabíamos si llegarían. Bueno, pues la tenemos presente también, un aplauso para ella. Junior. Muy bien, un aplauso para ella. Vamos. Católica General. Si les parece, vamos a dar comienzo. Como saben, pues tenemos ahora una oración breve, es muy breve, y vamos a dar comienzo con este tipito de esto, ¿no? Tendremos, por decirlo así, brevemente, la oración, después será la exposición de Felipe Bermúdez, y después, pues bueno, pues tendremos un tiempo de descanso breve también, y a continuación será un trabajo por grupo, ¿vale? Y una puesta en común, tendremos lo que sería la Eucaristía y finalizaremos para quienes se queden con la comida, ¿vale? Lo que sí, un momentito nada más, confirmarme las personas que se quedan en la comida, porque a los Antonio siempre puede haber variaciones de 2 o 3 personas. No le importa, levantan la mano los que se quedan a comer. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24. Perfecto, gracias. Pues vamos a ver si les parece. Bueno, pues vamos a dar comienzo con este tiempo de oración. Nos situamos teniendo en cuenta el tema que vamos a trabajar, nos colocamos bien en nuestros asientos, y un tema principalmente que vamos a trabajar de la sinodalidad. Felipe Bermúdez va a ayudarnos a introducirnos en este tema, y para este tema se hablará mucho del discernimiento, de la oración, de procesos, de acompañamiento. Entonces, vamos a comenzar con un trocito de este texto de San Lucas. 2 discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. En silencio, dejamos que este texto
Vamos ahora todos a rezar esta oración que fue elaborada por San Isidoro de Sevilla, y es una oración que se ha invitado desde los documentos del Papa, invita a cuando se vaya a trabajar el tema del sínodo, es la oración que inicia el trabajo, invitando al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine en este tiempo de reflexión, de oración y de trabajo del sínodo. ¿Qué les parece? No sé si todos lo leen, si no los que podamos leerlo, vamos, y el resto pues en silencio escuchamos. La oración se llama Estamos ante ti, Espíritu Santo. Estamos ante ti, hombre, tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. Lleve por pasos, concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Y terminamos con la oración del Padre Nuestro todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues ya con esto continuamos ahora ya el tiempo de la reflexión con Felipe Bermúdez. Bueno, pues nada, un saludo a todos los que nos reunimos aquí en Tafira, y a todos los que están en casa también, y a los que están escuchando esto en cualquier momento. Es un tema muy importante, y yo agradezco pues al movimiento, al Consejo de Diocesano de Acción Católica, que me haya invitado pues a presentar este tema, que tengo la impresión que nos interesa a todos, y espero que nos ayude a entrar en este asunto, ¿no? Bueno, primero voy a empezar haciendo 3 preguntas que me parece importante que nos planteemos, como tomar conciencia de quiénes somos, la gente que está haciendo esta reflexión, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Son 3 preguntas importantísimas cuando vas a un sitio, pues tomar conciencia de quiénes somos los que estamos haciendo esta reflexión esta mañana, cuál es nuestra historia, nuestro pasado, de dónde venimos y hacia dónde pretendemos caminar.
En cuanto a quiénes somos, está claro ya en la presentación que nos ayudó a hacer Fernando, somos los distintos movimientos de la Acción Católica, tanto la Acción Católica general como la Acción Católica especializada, que estamos unidos en la diócesis de Canarias, en el Consejo Diocesano. Y precisamente somos estos movimientos. Hay más movimientos, como saben, que pertenecen a la Acción Católica a nivel en el Estado español, Acción Católica española, pero en nuestra diócesis en este momento funcionan estos que tenemos, ¿no? En la Acción Católica General, la OAC, la Frater, la FOC, el Junior y los profesionales cristianos. También es importante que caigamos en la cuenta que tenemos una misión en la iglesia de hoy, una misión que nos toca a nosotros precisamente por ser miembros de este colectivo, de esta organización que se llama la Acción Católica, y yo creo que espero que caigamos en la cuenta de esa misión que tenemos. Por tanto, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Venimos de una historia, somos unos movimientos que tenemos mucha historia. Por ejemplo, la JO, que está aquí presente, pues tiene más de un siglo ya de historia. Bueno, un siglo, porque nacieron en 1924 aproximadamente, ¿no? Y la Acción Católica también. Somos un movimiento, por tanto, que tenemos todos detrás una tradición, una experiencia bastante larga, ¿no? Fíjense que la Acción Católica nace en realidad en torno al año 1920 con el Papa Pío XII y nace en Italia en unas circunstancias políticas y eclesiales especiales, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista político, nacen en la Italia fascista, ¿no? De Mussolini, y había como un pacto que tuvo que hacer la Iglesia Católica con el régimen, en donde la Iglesia Católica de alguna manera sacrificó a todas las intervenciones que estaba teniendo en política. Estaban haciendo una cosa que se llamaba acción política católica o acción católica, así, un movimiento católico. El Papa, o sea, la Iglesia tuvo que renunciar a toda esta intervención en política, pero se reservó una acción pastoral de los laicos. Y ese fue el trato, que los laicos podían seguir interviniendo y reuniéndose, organizándose, porque se prohibieron todas las organizaciones políticas, sindicales, sociales, etcétera, menos la Acción Católica, que tuvo entonces con la condición de que no se metieran en política. Ese fue el pacto que hizo la Iglesia con el régimen. Bueno, lo cierto es que nació esa Acción Católica que se definió como la participación de los seglares en el apostolado jerárquico de la Iglesia, porque la concepción eclesiológica que había entonces, antes del segundo, era que quienes tenían la misión eran los obispos, sucesores de los apóstoles, y se les permitía que algunos laicos participaran en ese apostolado jerárquico. Esa fue la Acción Católica inicial, en torno al año 20. Pero curiosamente, en esa misma década, en otro país europeo que no tenía problemas democráticos, al contrario, que tenía una verdadera democracia, en Bélgica, pero que había otro tipo de problemas, una iglesia que no estaba presente en el mundo obrero, una iglesia de la que se habían marchado los intelectuales, la juventud y sobre todo el mundo obrero, pues aparece Cardin con la JOC en Bélgica, y ahí aparece otra acción católica de otro estilo, pero también en la misma línea, ¿no? De forma que Pío XII y Cardin fueron los que iniciaron la Acción Católica, una que fue en una línea más que lo que podríamos llamar la Acción Católica General, era de carácter más bien parroquial, italiana, y la JOC en Francia, que enseguida se extendió a España, a Francia, perdón, a España, a otros lugares. Curiosamente, un poquito más tarde, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, aparece la frase en el año 1945 por parte de un sacerdote francés de Verdun, de Francia, Henri François, que también inicia, y él decía, si Cardin decía que el mejor evangelizador de un obrero, de un joven obrero, es otro joven obrero, nosotros decimos, el mejor evangelizador de un enfermo es otro enfermo.
Y con esa misma idea nació la frase. También, un poquito más tarde, en España, Guillermo Rovirosa, un seglar, un laico, pues crea la OAC y fue admitida por la jerarquía española, de forma que en el año 59 los obispos españoles admiten esta acción católica ya formal con dos ramas: la rama de la acción católica general, que funcionaba en las parroquias, etc., y la acción católica especializada, que al principio era la POC y la OAC, después poco a poco nació la GEC, luego más tarde la JIC, y después apareció las distintas movimientos de la acción católica especializada. Bueno, esto es importante saberlo porque esta historia es nuestra historia, ¿no? Fíjense, me emociona. Esos cuatro señores que están ahí, el que está a la punta allá soy yo, el que está al lado es Paco Cazorla, fue el chico que me llevó a mí a la acción católica, un vecino, un amigo del barrio, y el otro es Manolo Medina Guedes, está por ahí. ¿Se reconoce, Manolo, de esa foto? Acabamos de entrar al seminario. Esta foto tiene 60 años de historia. Y fue la acción católica la que nos llevó al seminario. Bueno, pero la foto me la pasaron ayer y dice que está calentita, ¿no? Es nuestra historia, porque en aquella época fue la acción católica la que llevaba a los jóvenes a Jesús, al Evangelio. Bueno, la acción católica, tanto la general como la especializada, jugó un papel importante en la preparación del Concilio Vaticano II. Eso está reconocido en todos los documentos que hacen la historia, ¿no? Cuando el concilio no surge de la nada, surge por una serie de movimientos que concluyen. Pues uno de los movimientos, de los factores que influyeron en el Vaticano II fue la acción católica, tanto la general como la especializada. Y también la acción católica tiene un papel relevante en la aplicación del concilio en los años posteriores. Es decir, a partir de los años 75, se cuenta que, por ejemplo, en España estaba el régimen de Franco, la dictadura, y esa acción católica, entre los años 60 y 70, o sea, durante esa década, que fue una década muy conflictiva, pues en esa década la acción católica tuvo un papel muy importante. Eso pertenece también a nuestra historia. Hubo una crisis fuerte en la década de los años 60 en España, porque claro, el pacto de Franco con la Iglesia en el concordato de 1953 era parecido al que había hecho Mussolini con el Papa en los años 20. Era, les permitimos que exista la acción católica, no había ningún partido, ningún sindicato, no había nada, pero les permitimos los grupos de cosas, pero que no se metan en política. O sea, que no, pero claro, ¿quién decía que no podíamos meter en política? Nos metíamos en política, claro. Y esa conflictividad surge entre los movimientos de acción católica y la jerarquía española, ¿no? Eso es algunos de los que estamos aquí vivimos esa época, y fue una época conflictiva donde se quemó mucha gente, pero bueno, ahí estaba la acción católica, ¿no? Contribuyendo a la democracia desde las ideas y desde la vivencia del Concilio Vaticano II. Fíjense que la acción católica fue impulsada tremendamente por el concilio, ¿no? Y en la actualidad la acción católica sigue viva y por eso estamos aquí. Somos pocas personas y grupos, pero con una misión especial en la iglesia y en el mundo de hoy. O sea que lo importante, yo cuando hablo de eso, de dónde venimos y a dónde vamos, es para que tomemos conciencia de que nosotros tenemos, aunque seamos poquitos grupos y poquitas personas, tenemos una misión. Como la levadura tiene una misión importante para hacer el pan. Aunque es chiquitita, son unos granitos pequeños comparados con la masa del pan. Pero la levadura es la que hace el pan, es la que hace posible el pan. Nosotros siempre se entendió la acción católica como la levadura en la masa. Eso sobre todo lo ha trabajado muy bien la JOC, siempre, ¿no? Pero vamos, todos los movimientos tenemos esta idea clara. Somos pocos, pero podemos hacer mucho ruido. ¿Y hacia dónde queremos ir? Yo lo defino con esas letras, ¿no? Eso no es un jeroglífico, sino son 4 palabras, ¿no? Son, acuérdense, esas 4 palabras. Son, pues, le preguntas a alguien, ¿cuáles son las notas distintivas de los movimientos de acción católica? Algunos lo saben. Nosotros sí lo sabemos.
eclesialidad. Somos un movimiento que tenemos la misma misión de la iglesia, evangelizar. Esa es la eclesialidad. En segundo lugar, la secularidad. Nosotros estamos llamados a ser la levadura en medio de la masa, en la sociedad, dentro de la sociedad. Somos la secularidad. Estamos ocupando el lugar del laicado. Somos un movimiento laicado. En tercer lugar, la organicidad. La acción católica se concibe como un cuerpo. No solo cada movimiento, que estamos súper organizados, ¿no? Alguna gente me pregunta, ¿cómo están ustedes organizados en la práctica? Es que tenemos una súper organización. Somos el Paraguay y todos los movimientos somos muy organizados. Sino que estamos llamados a formar un solo cuerpo orgánico, todos los movimientos de acción católica, tanto la especializada como la general. Eso es importante que tomemos conciencia. Por eso traigo todo esto aquí, ¿no? Y en cuarto lugar, la corresponsabilidad. Algunas veces decían que era el mandato jerárquico. Sí, tenemos una vinculación especial con los obispos, ¿vale? Es importante que nos demos cuenta que una de las cosas que cuando estudiamos teología veíamos a ya no, la acción católica sobra, ¿no? Porque si el laicado, todo bautizado, tiene la obligación y la misión de evangelizar, un sentido de la acción católica, porque son unos grupos especiales que tienen una misión especial dentro de la iglesia y dentro del apostolado seglar. Esa corresponsabilidad especial que tenemos con la jerarquía, ¿no? Bueno, esas cuatro notas están en el decreto Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II sobre el apostolado de los laicos, en el número 20, están esas cuatro notas. Pues hacia ahí es hacia donde queremos ir. Esa es la acción católica y hacia ahí es hacia donde nosotros queremos trabajar. Como en un cuerpo, yo me pregunto, y es la pregunta que puedo dejar un poco en el aire, ustedes a ver, ¿qué papel creen ustedes que jugamos dentro de la iglesia? Por ejemplo, dentro de la diócesis, ¿qué somos? Yo creo que no somos el cerebro, nosotros no somos los que diseñamos la gestión pastoral de la diócesis. Tampoco somos el corazón, sería demasiado pretencioso decir, nosotros somos los que estamos dando vida a la diócesis. Tampoco somos a lo mejor el aparato directivo ni de estas cosas, pero a lo mejor somos los pies de la iglesia, somos las manos de la iglesia. A través nuestro, la iglesia puede estar presente en muchos sitios. Se lo dice el Papa Francisco en un número de la carta Evangelii Gaudium, donde dice en el número 29 que muchas veces el Espíritu suscita movimientos como estos nuestros para la evangelización de todos los ambientes y sectores. Hay lugares a donde nosotros podemos llegar gracias a través nuestro, llega la iglesia o llega el Evangelio de Jesús. Podemos ser a lo mejor los pies o las manos, no sé, o el olfato, cualquiera de esas. Eso lo dejo como un interrogante. Pero tenemos un papel en la iglesia y es bueno descubrirlo. Bueno, pero vamos a hablar del sínodo. Es decir, ¿qué papel tenemos o qué podemos hacer nosotros en ese proceso que se viene? Ahí está el sínodo y está pues Isabel de Semille, es la artista que ha diseñado el logo. Después lo explicamos un poquito el logo, ¿no? Más adelante. Bueno, el Concilio Vaticano II es importante partir de aquí. Es decir, fue el acontecimiento más importante de la Iglesia Católica en el siglo XX. Yo siempre digo que el concilio vino con 2 o 3 siglos de retraso, pero llegó. Ya 2 o 3 siglos antes que se estaba necesitando. Desde la Reforma Protestante de Lutero en el siglo XVI se estaba hallando de menos una iglesia reconciliada con la modernidad, o una iglesia dialogante con la modernidad, no condenatoria, no echando anatemas y maltratando y alejando a todo el mundo, sino una iglesia que dialogara con el mundo. Bueno, pues eso fue el Concilio Vaticano II, una gran historia de la cual es bueno recordar. Claro, los que vivimos la aplicación del concilio con entusiasmo en aquellos años 65, 66, pues hablamos de otra manera, pero la verdad que fue un acontecimiento muy importante en la iglesia.
Pero ciertamente después del concilio saben que hubo una época que Karl Rahner, el teólogo Karl Rahner, muerto de alemán, decía, unos teólogos del concilio dijo, hemos pasado por un invierno eclesial. Y es bueno que tomemos conciencia de eso. Después del concilio hubo una etapa ahí de retroceso de la iglesia. Parece que hubo miedo, parece que hubo marcha atrás. Y hubo 30 o 30 y pico de años que ha habido como un invierno eclesial. Y últimamente hay como apareció la primavera, o sea, hay como un respiro, un aire nuevo y el sentido que tiene ahora el movimiento que hay en la iglesia en este momento y al cual pertenece este sínodo del que estamos hablando, que vamos a hablar, es que algo nuevo está pasando, algo nuevo se está recuperando de aquellos aires del Concilio Vaticano II que se debe sobre todo al gran Papa Juan XXIII, que dijo, la iglesia está muy cerrada, abramos las ventanas, abramos las puertas para que el aire del Espíritu, que también está fuera de la iglesia, y entró aire fresco de fuera de la iglesia, porque realmente el concilio fue una verdadera revolución, ¿no? Pero bien, en los últimos años la cosa ha ido a peor, ¿no? Y por eso yo quiero ahora trazar como 8 puntitos nada más. Esto sería muy bueno para hacer un diálogo, pero no me puedo detener. ¿Cómo veo yo, por lo menos una visión de cómo está la iglesia hoy? Y vamos a entender a qué viene el sínodo. Porque alguna gente a lo mejor dice, bueno, estamos en el sínodo, ¿vale? Ya unos cuantos meses y se acabó. No. Esto va en serio. La iglesia necesita un cambio muy grande. ¿Por qué? Porque miren, en la iglesia pasa lo siguiente. Primero, ha habido un abandono masivo. Se nos ha rajado un montón de gente, amigos y amigas, gente estupenda que estaba dentro de la iglesia, luchadores de todo tipo, se han ido marchando, ¿no? O sea, la iglesia se está vaciando de gente. Y el otro día decía una teóloga, de la que vamos a hablar ahora, que decía, como sigamos así, alguien se va a tener que quedar para pagar la luz y cerrar la puerta. Como sigamos por ese camino, pero ha habido un abandono masivo. Yo creo que estamos de acuerdo con esto, que es así, ¿no? Estos datos me parece que son incontestables, ¿no? En segundo lugar, hay un desconcierto y despiste de mucha gente ante la nueva situación, ante una sociedad que es laica y muchas veces hostil, no sabemos situarnos, estamos incómodos, o sea, hay una especie de desconcierto, de incomodidad, o sea, como que no sabemos qué hacer en la nueva situación. Como decía aquel famoso adagio, decía, cuando ya tenía todas las respuestas, van y me cambian las preguntas. Ya yo tenía, ya la iglesia tenía, ya sabía lo que tenía que hacer con los niños de primera comunión, con los divorciados, con tal, ya todo eso estaba solucionado. Y ahora van y de repente me cambian las preguntas. Y ya la respuesta nuestra ya no sirve para la pregunta que hace la gente hoy. Sabemos, y hay un desconcierto grande en el clero y en todo, ¿no? Después otra realidad, envejecimiento, acomodación y cansancio de los miembros que permanecen. O sea, los que seguimos nos estamos haciendo viejos, nos hemos acomodado en muchos aspectos y se nota cansancio en alguna gente. Y no hay jóvenes. Los jóvenes se marcharon de la iglesia hace tiempo y no sabemos cómo recuperarlos. Hay demasiado culto y la iglesia se ha vuelto a encerrar dentro del templo. Lo único que hacemos en la iglesia casi es dentro del templo. No sabemos estar fuera. Clericalismo en aumento. Escándalo del clero y falta de credibilidad. O sea, es lamentable, pero hay que decirlo. O sea, cuando tú te sitúas en ambiente agnóstico, antiguos amigos tuyos, etcétera, ves tú que la gente dice, es que ustedes ya no son creíbles. La credibilidad de la iglesia está por los suelos. Es decir, es verdad que a algunos partidos políticos y a alguna gente le pasa lo mismo, pero eso no nos consuela. La iglesia ha perdido mucho crédito en la sociedad actual. Las mujeres están discriminadas, ¿no? Que lo digan las mujeres, no soy yo quien para decirlo, pero que lo digan ustedes, ¿no?
hay una disminución o ausencia de pequeños grupos, de movimientos y de comunidades. Es decir, hay una ausencia grande. Hay lugares, hay islas, por ejemplo, en Fuerteventura y en Lanzarote y en Gran Canaria, en las tres islas nuestras, hay pocos grupos, que hay una ausencia, una disminución por lo menos. Y finalmente, en los últimos años se nota unas tensiones fuertes dentro de la iglesia porque hay resistencias al cambio. Hay gente que no quiere que esto cambie. Y hay gente que a Francisco, al Papa Francisco, lo tienen entre ojos porque quiere cambiar las cosas. Y hay gente que no quiere que cambie, ¿no? Es decir, bueno, esos 8 rasgos, como ven, se podrían discutir todos, ¿no? Yo no los afirmo de manera dogmática, pero son como una descripción, digamos, la iglesia en la que estamos, la iglesia con la que estamos caminando. Y yo no estoy echando, diciendo que la culpa la tiene un montón de gente de fuera, ¿no? Nosotros también, esa es la iglesia nuestra, y yo creo que es importante para entender lo que viene ahora. Bueno, entonces, con todo esto y en este contexto de quién es la Acción Católica y dónde es la iglesia donde nos estamos moviendo, vamos a ver si ahora entendemos un poquito lo que viene, lo del sínodo. A los 50 años del concilio, Dios nos ha sorprendido con el regalo. Yo pienso que el Francisco es un regalo para la iglesia y para el mundo hoy. Él, pues, nos ha dado 3 grandes regalos a la iglesia, además de sus gestos y su forma de actuar y su estilo de llegar, esas 3 grandes encíclicas que nos ha regalado, ¿no? La alegría del Evangelio en el año 2013, a poco tiempo de ser Papa, él lo nombraron en marzo, y en noviembre ya publicó la alegría del Evangelio. Por cierto, que la tenía escrita ya de antes, es decir, de alguna manera decía, yo si algún día estoy al frente de la iglesia, el programa mío es este, y lo lanzó, ¿no? Fíjense que comparado con los otros está un poquito estropeado porque este es el plan. Hace 8 años que yo lo leo todos los días. Por eso lo ven así tan manoseado, ¿no? ¿Por qué? Porque es un programa para la iglesia. Luego vino en el 2015 Laudato Si, que ha tenido una aceptación mundial impresionante. Ahora en el clima, en la cumbre del clima que hay en Glasgow, esta encíclica se está teniendo en cuenta. Y la Fratelli Tutti en el año 2020, el año pasado, que también a nivel ya no escribe para nosotros, para los de dentro de casa, sino escribe para todo el mundo, para toda la humanidad. Y esos 3 grandes regalos me parece que son de agradecer, ¿no? Bueno, y últimamente el Papa nos ha vuelto a sorprender con la convocatoria de un sínodo de toda la iglesia a celebrar entre octubre del 21 y octubre del 23. Fíjense la novedad cuál es. En octubre de este año, o sea, ahora, se tenía que haber celebrado el sínodo 16, la asamblea ordinaria 16 del sínodo 20. Y él dice, no lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer dentro de 2 años, en el 23. Pero vamos a empezar desde ahora ya. En vez de un evento, vamos a hacer un proceso. Un proceso en el que nos impliquemos todos. Y lo está logrando que nos impliquemos todos. Pero esa es la gran sorpresa que nos tenía el Papa Francisco reservado. Es la primera vez que sucede una cosa así en la historia de la Iglesia. Nunca ha pasado eso. Que se haga una consulta, que se haga un planteamiento tan fuerte, hombre, sí, en los primeros momentos, en aquel concilio de Jerusalén, decían ellos, nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo que estaba con nosotros, hacer tal cosa. En la primera comunidad de Jerusalén. Pero después, a lo largo de los 20 siglos que lleva la historia de la Iglesia, esta es la primera vez que pasa, o que está pasando lo que está pasando. Estamos siendo testigos nosotros de un acontecimiento muy importante. Bueno, me gustaría que la presentación no sea de temas, de palabras y de tal, ya verá, sino me gustaría que conocieran también a las personas a las que el Papa Francisco ha implicado en esta movida,
que yo para mí lo tengo ya como si fuera de la familia, porque lo veo con mucha frecuencia, ¿no? Por ejemplo, a ver si sale es 2 minutos el vídeo nada más. No se está viendo, pero... Pues, en vista de que algunas veces nos ha fallado este tema, además, uno habla en italiano, el otro habla francés, pero era para que conocieran actuando a las personas, pero lo van a ver ahora, miren. Este es uno de los que habla, el cardenal Mario Grech de Malta, que es el secretario general del Sínodo. El Papa lo ha nombrado a él al frente de toda esta operación, secretario general, y dice, la gran noticia de parte del Papa Francisco es que comenzará, lo que yo acabo de decir, y tendrá por título Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Ese es el anuncio que hace el Mario Grech. Y luego, este es el logo que lo hizo la actora, aquella que vimos antes, la Isabel, aquella francesa, es una publicista. El logo hay que explicarlo un poquito, es como un árbol, que es el árbol de la iglesia, que tiene forma de cruz, que tiene también la presencia de Jesús resucitado, Eucaristía, que es ese sol que alumbra la iglesia. También el árbol tiene forma como de espíritu, las alas del espíritu. Ha querido plasmar todo esto en el símbolo, ¿no? Después lo más interesante es cómo aparecen ahí 15 figuras diversas de distintos tamaños y edades, y son los niños y los adolescentes los que van delante, van abriendo el camino. El obispo, como uno más, va en medio del pueblo, ¿no? Hay religiosas, hay personas con discapacidad, hay ancianos, hay jóvenes, pero lo interesante es que todos están en el mismo nivel. Nadie está por encima de nadie. Ese estar todo en el mismo nivel, lo ha querido subrayar la doctora. Bueno, esto indica ya de por sí toda una intención, ¿no? Bueno. Sínodo es una palabra que viene del griego, que es sínodos, que significa, está compuesta de una preposición, sin, que significa con, y odos, que significa camino. Por tanto, sin es caminar con, o la palabra sínodo lo que significa es hacer camino juntos. Es una palabra muy bonita, muy querida en la iglesia desde el principio. La palabra asamblea, ensamble, todos juntos, pero la palabra sínodo es bonita porque es caminar juntos, hacer camino juntos. Eso es lo que significa la palabra sínodo. Luis Marín, que es un religioso agustino de Madrid, es uno de los subsecretarios. Él también dice la sinodalidad, el caminar juntos, es el gran reto de la iglesia en el siglo XXI. Es algo esencial en la iglesia, un modo de ser y de vivir el seguimiento de Jesús. Todo el pueblo de Dios a la escucha, unos de otros y todos del Espíritu Santo. Este hombre el otro día, el sábado, hace 2 semanas o 3 semanas, el sábado día 23, dio una conferencia de la conferencia de la Episcopal Española en la Comisión de Apostolado Seglar, y dio una conferencia muy interesante explicando todo esto, que luego lo explica mucho mejor que yo, pero explicó un poquito el sentido del Señor. Este es uno de los 2 subsecretarios. Y la otra subsecretaria, por primera vez una mujer, Nathalie Becquart, es una religiosa francesa, que es la primera mujer que va a tener voz y voto en una reunión a lo mejor de 200 hombres, que son los obispos que se van a reunir en octubre del 23, pues la única mujer que tiene voz y voto. La gente dice, es muy poco, bueno, por una se empieza. Francisco dice, por una se empieza, ya vendrán más, ya habrá un momento en los siglos futuros que habrá la mitad hombres y la mitad mujeres, pero empezamos por una. Bueno, pues esta mujer, Nathalie, dice la iglesia sinodal, es una iglesia que se pone a la escucha. Hay una primera fase en el sínodo
de escuchar todo el pueblo, toda la diócesis, la segunda escucha de las conferencias episcopales y la tercera fase, los 7 lugares del mundo, los 7 continentes, diríamos, donde se van a ir a sínodo. Y todo el proceso se concluye en octubre del 23. Eso ya lo sabemos. Ahí está el itinerario, un poco en ese infograma pues aparece todo lo que es. Hay una cosa ahí que yo he corregido, que es eso, precisamente. Ahí es importante porque fíjense que había una propuesta de que todo el proceso diocesano iba a terminar en abril y eso estaba creando un problema. Había mucha gente que decía, uy, que no tenemos tiempo, que tal. Y había un peligro también de que mucha gente decía, no, lo hemos hecho y hicimos el tiro y la cosa sigue igual. No. Como se toma en serio y dice, no, vamos a darnos tiempo, vamos a dar hasta agosto. Porque ahora el margen de tiempo que hay es todo el año. O sea que podemos estar trabajando por lo menos hasta junio, ¿no? Después ya en junio hay que mandar las cosas a la conferencia episcopal para que en agosto, hasta el 15 de agosto, tienen para mandarlo a Roma. Después eso va a los continentes y tal, y finalmente al documento final de octubre del 23, y ese documento después vuelve otra vez para que nosotros lo veamos, lo trabajemos y lo apliquemos. Así que no es hacemos una cosa, publicamos un documento y ya está, no, sino ese documento nos va a servir como líneas, como pautas de trabajo. Bueno, ese es el proceso. Esta es una teóloga de Zaragoza que pertenece, es una de las 9 personas que están en la comisión metodológica del sínodo. Yo tengo la suerte de estar en contacto con ella por WhatsApp y por correo. Nos chateamos porque una vez que algún amigo de Zaragoza, Fausto Franco, me dio la oportunidad de contactar con ella y vamos, no tengo la suerte de conocerla personalmente, pero sigo sus escritos, tiene muchos libros, es una mujer interesante. Pues ella dice que el sínodo, ya me pasé, me equivoqué y no, pero no fue porque ya no lo retomo. Me entusiasmé y me cambié de... Estábamos ahí. Bueno, Cristina dice, en una entrevista reciente que hizo en la televisión, en la 2 de televisión española, dice, el sínodo es la oportunidad de morir a una forma de ser iglesia para resucitar a otra forma de ser y vivir la iglesia al estilo de Jesús. O sea que hay gente que esto del sínodo se lo ha tomado un poquito a la ligera o no se ha enterado muy bien de qué va la cosa. Y esta mujer dice, no, la apuesta es profunda. Queremos otra forma de vivir la iglesia, al estilo de Jesús, porque hay que reconocer que nos hemos ido alejando del estilo que Jesús quería. Y eso hay que tomar conciencia. Y hasta que no tomemos conciencia de que nos hemos alejado de ese modelo y de ese estilo de vivir, hasta que uno no se da cuenta de su enfermedad, no va al médico. Claro, hay que primero tomar conciencia de que hace falta cambiar el modo de vivir y de ser iglesia. Nosotros tenemos en la Frater también un conciliario de Castellón que es teólogo y escribe mucho en religión digital y tiene esta frase: nos corresponde ahora, especialmente a los laicos, que son más libres y están menos apegados a tradiciones y prácticas del pasado, implicarse en el sínodo, no solo manifestando su opinión, sino haciendo valer su derecho a ser escuchado en cada diócesis y en la Iglesia Universal. No es solo decir, sí, no, yo doy mi opinión, no, es que yo tengo derecho a hablar y tengo derecho a que se me escuche en los distintos ámbitos eclesiales. Y ese derecho es practicar lo que una iglesia sinodal. Dice también de María, en el sínodo que se inicia, tenemos una nueva oportunidad para consolidar las intuiciones y deseos del Papa Bueno, Juan XXIII, y del Concilio Vaticano II. O sea, las intuiciones que hace 50 y pico de años dieron lugar al concilio,
ahora hay que retomarla y hay que como refrescarla, ¿no? Para el bien de la iglesia. Las dos grandes novedades que destacan en esta iniciativa del Papa. Primera, el tema elegido, hacia una iglesia sinodal. Caminar hacia una iglesia que viva de manera sinodal. Esa es la gran propuesta. Y segundo, la forma de abordarlo, haciendo un proceso sinodal. Porque él dice que se aprende la sinodalidad practicándola y haciéndola en un proceso de escucha y discernimiento caminando juntos. Es fácil de comprender, pero un poco difícil de practicar. A mí no se me ocurre otra cosa que la idea de montar en bicicleta. Tú puedes leerte 20 libros sobre cómo se monta en bicicleta, puedes ir a una universidad y graduarte en montar en bicicleta, pero si no te montas en una bicicleta y te caes, y te vuelves a caer, y te vuelves a golpear, no sabes montar en bicicleta. A montar en bicicleta se aprende montando en bicicleta. Él dice, la iglesia sinodal se aprende haciendo un proceso sinodal. Y a eso es a lo que estamos invitados. No hablar de sinodalidad, no hacer documentos sobre sinodalidad, sino hacer un proceso de caminar juntos. Y así aprenderemos lo que es caminar juntos. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Porque él dice, este tema es muy fácil de hablar, pero es más difícil de practicar. Esto lo reconoce él y todos lo reconocemos, ¿no? Bueno, el Sínodo de Obispos fue una institución que se recuperó en el año 75, el Pablo VI lo recuperó como un fruto del concilio. Algunos dicen que uno de los frutos más importantes del Concilio Vaticano II fue la institución del Sínodo de Obispos. Es decir, esto que hemos hecho, dice Pablo VI, no lo vamos a hacer ya dentro de 400 años, sino que lo tenemos que hacer cada 2 o 3 años. Y se estableció la institución del sínodo. Y ese sínodo ha tenido 15 asambleas ordinarias en todos esos años que aparecen ahí. Se han tratado 20.000 temas. Los últimos temas que trató estando el Papa Francisco son el tema de la familia, dedicado en 2014-2015, el tema de los jóvenes, el 2018, y ustedes dirán, ¿y la Amazonía en el 19? No, pero la Amazonía fue unos sínodos especiales. Pero los sínodos ordinarios fueron 15, y este tocaba el 16, este es el 16. Pero ven, como se han tratado muchos temas, y ahora él ha querido que el tema sea expresamente lo que significa una iglesia sinodal. Bueno, el proceso que nos plantea Francisco el Papa es una gran oportunidad, es un kairos para la iglesia. Esto, por ejemplo, en todos los sitios no se puede decir porque dice, bueno, es una palabrota, pero nosotros sí lo entendemos, ¿no? Es una palabra griega que significa es el momento de Dios, es el momento oportuno. Jesús decía en el Evangelio, los griegos distinguen el crono, que es el paso del tiempo, tic-tac, tic-tac, ese es el crono, ¿no? Y el kairos es la hora, es el momento elegido, el momento especial. Jesús decía, todavía no me ha llegado la hora, el kairos, es la hora de dar la vida, ¿no? en la cruz, ¿no? Bueno, pues la hora de la iglesia puede ser esta, el kairos. Hay una necesidad de un cambio estructural y espiritual profundo. Fíjense, por ejemplo, si los que estamos aquí nos decidimos a cambiar espiritualmente, un cambio profundo de actitudes, de estilo de vida, más evangélico, hacemos cambiar a la iglesia. Una persona que cambia su entorno y cambia el mundo, cambia la iglesia. Pues hace falta un cambio espiritual, pero también estructural. Hay cosas estructurales que tienen que cambiar y que van a cambiar con el sínodo. A lo mejor tardan años o siglos en cambiar, pero van a empezar a cambiar, por lo menos decimos eso, ¿no? El cambio será lento, dice, eso lo dice mucho Cristina Hinojés, ¿no? La maña esta, la Zaragoza. Dice, a lo mejor nosotros no lo vamos a ver, pero ya esto no hay quien lo pague. Este cambio para allá es malo. Hace falta una conversión radical. ¿En qué consiste? Pasar de una iglesia clerical, que es la que tenemos,
a una iglesia sinodal. Ese cambio es un cambio radical. Fíjense, el Papa Francisco, en el año 2015, para que vean que esto no es una cosa, una noche de esta del sueño que tuvo el Papa Francisco, dijo, bueno, vamos a hacer un sínodo con toda la iglesia. No, él lo viene tramando desde el año 2013. Y en el 2015, a los 50 años de la institución del sínodo, hizo un discurso precioso, lo pueden bajar de internet, pongan 17 de octubre de 2015, discurso del Papa Francisco, 17 de octubre de 2015, y dice, entre otras cosas, yo lo que quiero, o lo que necesitamos, es como una especie de pirámide invertida. Que los que mandan estén abajo, no que estén arriba, sino que estén abajo. Que la iglesia, que es una pirámide, se invierta. Que el pueblo se ponga arriba, ya. Pero no se trata de eso, de un cambio de poder. De esta forma, fíjense, esta es como podría ser el modelo de la iglesia actual, dice el Papa. Yo quiero que sea al revés, que sea así, ¿no? Que no haya esas divisiones así entre un estamento y otro, y que si alguien tiene que estar abajo, que sea el Papa, y que sean los obispos, y que el pueblo esté arriba. Aunque en realidad no se trata de un cambio de poder, no se trata de que ahora manden uno y no otro. Por eso que la imagen mejor no es la pirámide. El mismo Papa habla de que la mejor imagen de la iglesia es el poliedro. El poliedro es un cuerpo que tiene muchas caras, que tiene muchos rostros, que hay mucha diversidad, que cada cara es diferente, pero es necesaria para la armonía del conjunto. El poliedro, ¿no? Eso lo dice con mucho, en muchas cartas, ¿no? O mejor todavía, la mejor imagen para hablar de la iglesia es la de un pueblo que camina unido. Un pueblo que en plano de igualdad, como dice ahí el logo del sínodo, está caminando por la historia de la humanidad, junto con la humanidad, caminamos con los hermanos y hermanas que pueblan la tierra, y ese caminar, eso es lo que mejor representa a la iglesia. Bueno, pues eso es de alguna manera lo que se quiere simbólicamente iniciar en el proceso sinodal. La sinodalidad se refiere a hechos, por ejemplo, un concilio, una asamblea. También se habla de procesos, ¿no? De estructuras sinodales, por ejemplo, el Consejo Pastoral Parroquial o diocesano es una estructura sinodal, es una estructura donde todos opinamos. Por ejemplo, los movimientos apostólicos, no hay 2 o 3 listillos que son los que hacen todo lo que hay que hacer, sino que hay un equipo de gente que decide, y hay asambleas, y ya está. Pero sobre todo, cuando se habla de sinodalidad, hay que hablar de una manera de ser y de vivir la iglesia, es decir, caminar juntos, decidir juntos. Tiene que ver con la misma constitución de la iglesia de Jesús. Una iglesia de personas bautizadas iguales, con distintos carismas y ministerios, pero iguales. La regla sagrada del primer milenio, que después se fue olvidando. Fíjense, como ustedes son muy listos, lo vamos a leer, a decir primero en latín. En el latín, Manolo, que aprendimos nosotros aquí en este edificio, en esta casa, durante 7 años, ¿no? Quod omnes stancit, ab omnibus tractari debet. Suena bonito, ¿verdad? Bueno, lo que quiere decir es, lo que afecta a todo, tiene que decidirse entre todos. Fíjense qué regla más bonita para aplicarla. Es decir, un problema que afecta a un colectivo grande debe tratarse y decidirse entre todo el colectivo. No está bien que 2 o 3 personas decidan por todo el mundo. No está bien que en la iglesia unas pocas personas decidan lo que afecta a todos. Sino vamos a decidirlo entre todos. Entonces, se trata de poner en marcha, poner en práctica este adagio que funcionó en el primer milenio de la iglesia. Cuando hubo una separación en el año 1000 y pico, la iglesia oriental siguió con la costumbre de los sínodos, y la iglesia occidental se fue haciendo jerárquica, se fue haciendo piramidal, se fue haciendo monárquica, se fue haciendo, como es, ¿no? En cambio, la iglesia oriental siguió la costumbre. Él dice, el Papa dice muchas veces, hay que aprender de los hermanos orientales separados de la iglesia católica,
la sinodalidad, porque ellos han seguido practicando. Bueno, pues vamos a recuperarla nosotros, es lo que dice el Papa. Por tanto, hace falta un cambio, una conversión estructural y personal. Bueno, la dinámica la explica Luis Marín, el subsecretario del siglo, dice, todos y todas, que somos muchos, todo el pueblo de Dios, unos pocos, que son pastores, los obispos, y uno solo, que es el obispo de Roma. Es decir, uno y una a la escucha de otros y otras en los tres niveles. Y después, todos y todas a la escucha del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios puede hablar en cualquier momento, por cualquier persona. No solo habla por la jerarquía, también puede hablar por un movimiento apostólico, también puede hablar por una persona marginada, también puede, por donde quiera, puede aparecer la voz de Dios. Por tanto, todo a la escucha del Espíritu. Luis Marín, en esa conferencia que dio, el seminario que dio el sábado, hace 2 o 3 sábados, dice, para el tiempo de escucha y de consulta que ahora se inicia, él dice, ahora ya empezamos a aterrizar a cosas más concretas. O sea, hasta ahora quizás estamos hablando un poco de principios y tal, ahora ya vamos a ir aterrizando. Yo no sé cómo estamos de tiempo, pero vamos, yo quería no pasarme de la hora. ¿Cómo va el tiempo? ¿Cómo va el tiempo? ¿Vamos bien? Se queda como 20 minutillos por ahí. ¿No? Sí, justo entonces. Va bien, ¿no? Bueno. Primero, que la consulta sea verdadera. No podemos engañar al espíritu. Es decir, sí, hemos hecho la consulta, pero ¿se ha hecho de verdad? O sea, ¿se ha preguntado a la gente realmente lo que piensa? ¿Ha habido oportunidad para que la gente diga lo que opina? Si no, la escucha no es verdadera, ¿para qué la hacemos? O sea, por lo tanto, tiene que haber una consulta al pueblo de Dios en esta primera fase diocesana que va a durar hasta el mes de agosto en todas las diócesis, en todos los lugares del mundo. Tiene que ser verdadera. Segunda, que la consulta sea lo más amplia posible. Todos los temas que afectan a la vida y misión de la Iglesia hoy. Y escuchar a todas las personas, en especial a las que no se les escucha normalmente. Personas alejadas, cristianos de otras confesiones, ateos, jóvenes, migrantes, para poder discernir la voz del Espíritu. O sea, la escucha tiene que ser, la consulta tiene que ser lo más amplia posible en todos los temas. Ustedes se acuerdan algunos, lo que hicimos el sínodo diocesano con Ramón Micharre del año 87 al 92, 5 años, tuvimos una experiencia muy interesante, una experiencia muy valiosa, en la que nosotros, algunos de los que estamos aquí, los más viejos, participamos. Me acuerdo que cuando aparecía un tema, por ejemplo, que los curas se puedan casar, que sea opcional el celibato, decía Ramón, no, ese tema no se puede tocar, eso está reservado a la Santa Sede. Que la mujer puede ser sacerdote, no, ese tema tampoco, eso no pertenece. Que la liturgia sea, eso, o sea, hubo una serie de temas que nos borró, y no, eso no se puede consultar. Aquí no hay eso, aquí cada uno que diga lo que quiera, lo que se trata es todo lo que afecta al ser y a la misión de la Iglesia de hoy, hay que escucharlo y discernirlo. Pero primero vamos a escuchar a ver qué dice la gente, qué opina. Sobre todo, Cristina Hinojés, una de las cosas que me dijo, que me comentó, así de esas cosas que novelería que uno se entera en la conversación, dice, al principio nosotros habíamos preparado unos cuestionarios para mandar a todo el mundo, con preguntas y tal, y después nos dimos cuenta que no, que eso era malo, porque la gente se limitaría a responder a esas preguntas. No hay preguntas, ustedes hablan de todo, y han puesto 10 núcleos temáticos para que en torno a esos 10 núcleos se haga la consulta. Pero, dice, pero cada uno puede decir lo que quiera, y los métodos pueden ser propios. Sí, de hecho, ya veremos luego. Bueno, por tanto, y después, eso en cuanto a los temas, y después, en cuanto a las personas, eso sí que es un verdadero desafío para nosotros. Vamos a escuchar a esa gente que nunca habla, que nunca se escucha, ni en la sociedad, ni en la iglesia. Por tanto, hace falta que la consulta sea muy amplia. Y tercero,
que la consulta sea efectiva. No es para que todo siga igual. Esto va en serio. Es decir, se consulta y porque a alguna gente, por ejemplo, con la que yo, vamos, algunos llevamos trabajando esto algunos meses atrás y con algunos amigos que yo hablo y digo, sí, pero ¿tú crees que sacamos con decir no sé qué, y después van a hacer lo que les parezca? Digo, sí, es un temor ahí, ¿no? Claro, de que de consulte la cosa y después no se tengan cuenta. Pero es que, yo digo, pero esto va en serio, ¿eh? Cuando el Papa dice que se va a consultar, es que se va a consultar. Ahora, tampoco esto es como una especie de Senado o una democracia donde, a ver, mayoría, o no, esto no va a ser. Vamos a discernir, pero para poder discernir tienes que hablar y tienes que escuchar. Y por tanto, vamos la escucha va a ser, tiene que ser efectiva, para que todo, no para que todo siga igual, sino para cambiar lo que haya que cambiar. Bueno, a mí me parece muy lúcida. Las personas que están ahí al frente de esta movida saben lo que se traen entre manos. Yo por lo menos lo que les escucho es que sabemos de lo que están hablando. Bueno, y para que la cosa se haga efectiva, se va concretando. Por ejemplo, hay una página web que la puede consultar cualquier persona en cualquier lugar del mundo y ahí baja todos los documentos que quiera bajar. Esa página está en inglés, el signo es en inglés, pero vamos, signo.vaticano, y ahí sacas en español, en francés, en árabe, en los idiomas que tú quieras, toda la documentación referida al signo. Después ha habido un documento preparatorio. Es verdad que vino un poquito tarde, que vino a principios de septiembre, salió el 7 de septiembre, pero bueno, pero llegó. Y un vademecum, que es como un manual, ¿no? El vademecum es una palabra latina que significa va conmigo, ven conmigo, vademecum. O sea, esto para mí se ha convertido en un vademecum. ¿Sí? Yo lo llevo siempre en la mochila y va conmigo siempre, ¿no? Bueno, pues ha mandado un manual para que todas las diócesis vean cómo va a funcionar, cómo debe funcionar. Se dice incluso hasta cómo hay que preparar una reunión de grupo. La metodología va a ser una reunión de grupo. Sí, esto es el padre. Y después se sugiere y se ha hecho, por ejemplo, en nuestra diócesis, que haya un equipo de contacto o un equipo organizador. Aquí le llaman la Comisión Diocesana del Sínodo, pues es una comisión donde funciona y es la que está encargada de animar el proceso. Bueno. Y finalmente, este tema, no finalmente la charla, esto todavía sigue, pero para acabar, me parece que es importante leer lo que dice el documento preparatorio en el número 32, que es muy bonito, muy esperanzador. Dice, la síntesis que cada una de las iglesias particulares elaborará al final de este trabajo de escucha y discernimiento, constituirá su aportación al camino de la Iglesia universal. Es decir, por primera vez en la historia de la Iglesia, la aportación, la síntesis que haga cada diócesis de las 6.000 y pico diócesis que hay en todo el mundo, esa síntesis va a ser la aportación que nuestra Iglesia particular hace al camino de toda la Iglesia. Es una aportación seria. Para hacer más fáciles y sostenibles las fases sucesivas del camino, es importante tratar de contar los frutos de la oración y de la reflexión en una síntesis de unas 10 páginas al máximo. Si fuera necesario para contextualizarla o explicarla mejor, se podrían juntar otros textos como anexos. ¿Vale? Es decir, 10 páginas, no se pasen de 10 páginas. Dice, porque la finalidad del sínodo y por lo tanto de esta consulta no es producir documentos, sino, mire qué bonito que viene ahora, hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, engrandezca los corazones y dé fuerza a las manos. Eso es lo que se pretende, no es sacar un documento muy bonito, sino encontrarnos, soñar juntos, caminar juntos, buscar juntos, que la Iglesia tenga más credibilidad en el mundo de hoy. Ese es el gran objetivo del sínodo. Bueno, la fase diocesana, ustedes saben, no me detengo mucho en esto porque el proceso ya se creó
el equipo, se hizo la apertura solemne, después yo puse ya ahí de octubre del 21 a junio del 22, supongo que la conferencia episcopal dará al margen, no, oficialmente todavía no lo sé, pero porque esto es de la semana pasada, que en vez de dar el documento en abril, pues tienen que darlo en agosto. Por tanto, hasta junio, julio habrá tiempo, ¿no? Y todo eso va a la conferencia episcopal y se celebran, bueno, se van a celebrar asambleas diocesanas y tal, y todo eso, y eso va a Roma, y luego finalmente, en todo momento, los grupos pueden hacer un seguimiento del proceso y después contribuir a la puesta en marcha de las conclusiones. Es decir, que esto no va a ser un evento, sino quiere ser un proceso que continúe, que se inicie y después continúe, ¿no? Si tú aprendes a montar en bicicleta y tienes una bicicleta, pues la vas a usar. Bicicleta, ¿no? En vez de coche y tal. Bueno, pues si hacemos un proceso sinodal y nos va bien, pues vamos a seguir, se va a seguir y sigue porque la iglesia es así, ¿no? Es un camino que continúa. Bueno, el otro día en Las Palmas nosotros participamos, la gente de la Frater, en la apertura del sínodo que se tuvo el día 27. Esta es en Huesca, pues esto es en Segovia, en fin, en Tenerife, ahí tienes al obispo hablando con gente que participó en esta celebración. Es decir, ya se inició, ya está la cosa en marcha, ¿no? Bueno, la participación de Frater, en esto me voy a detener un poco para que vean cómo nosotros los movimientos, y esto a lo mejor puede sugerir un poco a otros movimientos, cómo lo vamos a hacer nosotros. Nosotros hemos descubierto que tenemos una primera forma de trabajar que es en la diócesis. Cada uno de nosotros, los 6 grupos que nosotros tenemos de militantes, 2 en Fuerteventura, 1 en Lanzarote y 3 en Gran Canaria, pues vamos a hacer una aportación que a nosotros nos gustaría, ya estamos hablando de cosas concretas, que fuera junto con los otros movimientos de acción católica. Es decir, que la acción católica pueda hacer una aportación a la diócesis de Canarias como acción católica, con la contribución de cada uno de los movimientos. Y eso después ya va a la conferencia episcopal, o mejor dicho, aquí en este caso el día a la diócesis, y la diócesis después lo lleva a la conferencia episcopal y llega a la Secretaría del Cine. Nosotros como Frater tenemos otras posibilidades y es que estamos empleando. Nosotros hemos creado a nivel de toda España, del Estado español, hemos creado una comisión sinodal para trabajar el sínodo con unos temas muy concretos que tenemos. Tenemos una relación de 10 temas que estamos elaborando. Cada uno de estos temas se convertirá en un esquema de trabajo con la metodología de ver, jugar y actuar y hacer unas aportaciones. Y cuando tengamos esa aportación, junto con la acción católica general de España, la aportaremos a la conferencia episcopal. Es el segundo camino por el cual nosotros vamos a trabajar. De forma que llegará también a la Secretaría del Sínodo por ese otro camino. Y nosotros como movimiento intercontinental tenemos también la posibilidad de hacer llegar nosotros a través de la Frater de España a la Frater Europea, la Frater Europea al equipo intercontinental y el equipo intercontinental directamente a la Secretaría del Sínodo en Roma. Por tanto, a nosotros no es que vayamos a hacer lo mismo 3 veces, sino que haciendo el proceso, nuestras aportaciones tienen esos 3 cauces, esos 3 canales para llegar a Roma. Y estamos contentos de que sea así, de que podamos participar, porque a esa gran consulta no solo están invitadas las diócesis, sino los movimientos laicales a nivel mundial, ¿no? Y por tanto tenemos distintas posibilidades. Y para hacer posible todo esto, digo, hemos creado una comisión, y de ahí tenemos, pues, ya estamos funcionando. Al final de noviembre tendremos el material para que los grupos lo trabajen y estaremos, si Dios quiere, hasta junio trabajándolo. Ya hemos tenido 2 reuniones. Claro, hoy con esto de las reuniones online, pues no hace falta ir a Barcelona ni a Albacete ni a Castellón, sino que desde casa pues, hemos tenido ya 2 reuniones de trabajo, y tenemos una la semana que viene y ya estamos en marcha.
Estamos ante un gran reto, un reto muy grande. Fíjense eso lo decía el otro día Luis Marín, el subsecretario, dice, el Papa nos ha dicho, prepárense a la sorpresa del Espíritu. No sabemos lo que va a salir de aquí. Sabemos que nos ponemos en camino, pero no sabemos lo que va a salir. No sabemos lo que va a venir de África, de Asia, de América del Sur, de América del Norte, de Europa. No sabemos. Vamos a escuchar al Espíritu. La sinodalidad es el camino que Dios espera de su iglesia para el tercer milenio, dice el Papa. Se trata de escuchar y tener también la valentía de hablar, sin miedo, con la confianza de que es Jesús el que nos invita y nos llama a participar activamente. Fíjense que si los que estamos aquí ahora nos convenciéramos de que vamos a entrar en serio en este proceso de escucha y de hablar, y que eso es una llamada de Jesús, que Jesús nos está llamando a eso hoy, para que su iglesia sea la que Él quiere que sea, la cosa se pone seria, ¿no? Dice también el Papa Francisco, quitémonos de la cabeza el poder y pongamos el servicio. Confiemos que Dios nos está hablando y hay que responder. En la homilía de presentación del sínodo el día 10 de octubre allá en Roma, él hizo una homilía muy bonita donde dijo que había que hacer un ejercicio sincero de caminar juntos, ¿no? Primero encontrarnos. Segundo, dialogar. Y tercero, discernir. ¿Sí? O sea, encontrarnos, sentarnos, hablar y hablar sobre cómo está la iglesia, cómo nos gustaría que estuviera, en qué podemos cambiar, qué puedo hacer yo para que la iglesia mejore. ¿Sí? Esas son las preguntas, ¿no? Y luego discernir, buscar lo mejor. Momento de ser humildes y de orar intensamente para que el Señor nos ayude a cambiar el corazón y las actitudes. Y a veces en la iglesia hemos dicho, yo con este no quiero saber nada. Yo con este hombre no se puede hablar, o con esta mujer. Pues no, vamos a quitarle la cabeza a este, atrévete a hablar. Yo le decía ayer a unos amigos, y a mí me gustaría, por ejemplo, imagínate lo bonito que sería que nos encontremos en una habitación, tomando un café, pues el obispo, pues un militante de la OA, un agnóstico amigo de toda la vida, y yo. Y que, por ejemplo, yo diga, vamos a poner, imaginemos, ¿no? A ver, ¿qué nos gustaría que cambiara en la iglesia? O sea, ¿qué creo yo que debería cambiar en la iglesia? Que el obispo diga su opinión, que escuche la mía, que escuche la del agnóstico y que escuche a la militante de la OA. Que nos escuchemos. Y de ahí va a salir algo bueno. Porque yo voy a tratar de comprender al obispo. ¿Por qué el obispo piensa eso? Pero el obispo también tiene que hacer el esfuerzo de comprenderme a mí y comprender a los agnósticos. El Papa dice, sentémonos a hablar, encontrémonos, dialoguemos y discernamos por dónde va esto. ¿Ven? Es un proceso muy interesante. Bueno, ahora sí que estoy terminando. Hace falta un poco de humildad para hacer esto. Porque todos y todas podemos aprender de todo. Y hay personas que digo, yo con esta persona, esto no me va a enseñar. ¿Qué me va a enseñar a mí un hijo, un neocatecumenato? Yo esa gente ya los tengo ya encasillados en la casilla esa de lo que no me gusta, y ya está. No encasillas a nadie. Y le voy a pedir a él que haga lo mismo conmigo. No me encasilles. Tú eres de los progres, tú eres de los rojos, quitemos etiquetas, todos podemos aprender de todo. Cualquiera nos puede decir algo interesante. Después, respetar ritmos y etapas del progreso. Eso a mí me preocupa, lo digo sinceramente. Me preocupa. Para que la consulta y el proceso de discernimiento sea verdadero
sea eficaz, como decía Luis Marín, el subsecretario del sínodo, hay que respetar los ritmos y etapas del proceso. Es decir, no se puede quemar etapas. Yo pienso que, por ejemplo, la gente tiene que recibir una primera información sobre lo que es el sínodo, lo que se pretende. Pero después tiene que darse un paso importantísimo, que es el que yo creo que debemos dar nosotros hoy, si no lo hemos dado ya. Tomar conciencia de la importancia que esto tiene. Cuando tú tomas conciencia, yo puedo saber, soy fumador. No, sí, yo sé que tengo que cambiar, pero cojo la cajetilla y me voy a fumar. No, sí, yo sé que tengo que cambiar. Un día de esto empiezo. El lunes ya empiezo ya a no fumar. Y nunca dejas de fumar. Porque estás informado del problema, pero no has tomado conciencia. Tú tienes un problema. El cigarro es un problema para ti. Cuando tomas conciencia, es cuando empiezas a tomar decisiones. Pero primero hay que tomar conciencia. Aquí pasa lo mismo. Hay gente que dice, mira, muy interesante, interesante eso. Bueno, no, ya yo sé, ya, no. Sino ya, hombre, claro, que es la palabra que todo el mundo ahora va a hablar de eso. No basta con esto, con estar informado. Hay que tomar conciencia de que esto es serio, esto es importante. Entonces, eso te lleva a participar. Y luego, a la gente que vamos a participar, necesitamos que nos acompañemos, que haya un acompañamiento para que el proceso siga, para que sea un verdadero proceso. No se pueden quemar etapas. Es lo que entiendo lo que quiero decir, ¿no? Y finalmente hay que tener mucha creatividad. Es decir, estamos ante una situación creativa. Esto es la oportunidad de hacer algo realmente novedoso, ¿no? Yo pongo aquí, por ejemplo, una procesión. El otro día vi, bueno, les voy a decir, no le digo el lugar. En alguna diócesis española, pues el día de la inauguración del sínodo, que nosotros pedimos como fue aquí, pues en un sitio concreto se hizo de la siguiente manera. Al final de la Eucaristía, que la presidió el obispo se pone con mitra y báculo en su sillón, en su sede, y hace pasar a todos los que estaban en misa para que le besaran el anillo, y les daba el libro del sínodo. Esa es una forma de iniciar, y se inició el sínodo en esa vida. No digo en qué Dios no fue la nuestra. Es una forma, pero ves, el símbolo es así, o sea, que allí, sentado en su trono, con mitra y báculo, y la gente tiene que ir a besarle una forma. En otro sitio, en otra diócesis, la procesión de entrada se hizo. El obispo, en vez de ir, como se hace siempre, los curas delante y tal, para la Eucaristía, pues no había esa procesión, sino que toda la gente que participó entró en procesión en el templo, en la catedral. El obispo iba al medio, era el único que iba a revestir, el único que llevaba mitra y báculo y tal, pero con su ropa y tal, pero era el único, en medio de la gente, y como uno más, y después ya se fue y presidió la celebración. Es otra forma, eso se llama creatividad. Bueno, en vez de hacer la procesión de siempre y tal, una cosa diferente. La gente, mira, esto es distinto. Procesionaron todos los que iban a celebrar la Eucaristía. El otro día Luis Laborde me recordó que también cuando se inauguró, cuando se hizo la Constitución del Sínodo del año 92, también lo hicimos así. Los que procesionaron no fue solo el clero, sino todos los sinodales. Nos pusimos fuera en la Plaza Santa Ana y fuimos entrando todos en procesión hacia el altar. Una manera de simbolizar de manera creativa. Después, amigos del barrio, ¿por qué digo yo esto? Estoy terminando, o sea, me queda nada más que otra día. Resulta que ayer me reuní yo con amigos del barrio Paco Cazorla, amigos de la Acción Católica de años 60. Unos cuantos viejitos, 14 viejitos, nos reunimos allá a echarnos unos piscos y a comer y a recordar viejas, imagínate, 14 viejos reunidos ahí juntos y tal. Bueno, pues yo tuve el atrevimiento de decir, mira, yo hasta el año 2000 fui cura, me ordené de cura, como Medina y tal. Después yo dejé lo de cura, me casé, ahora no he dejado la iglesia, estoy militando en la iglesia, me siento muy militante dentro de la iglesia, pero ahora no soy cura, sino soy un laico dentro del movimiento de la práctica, y estoy participando ilusionadamente en esta convocatoria que nos ha hecho el Papa Francisco
No, ese sí que es un tío, ese sí, Bueno, pues Francisco nos está diciendo, ustedes están dispuestos a darme opiniones sobre el tema ética y hacemos, sí, tú ponos las preguntas en la página web y nosotros te las contestamos. Allí había agnósticos, ateos, de todos homosexuales, separados, resultados, de todo tipo. Digo, y la pregunta que le voy a hacer es, ¿cómo ven ustedes la iglesia hoy? ¿Qué creen ustedes que podría cambiar en la iglesia? ¿Qué aportaciones hacen ustedes? Y todo eso yo lo voy a coger en 3 o 4 folios y se lo voy a mandar a la comisión de estudio. Mira, amigos del barrio, el barrio Fontana de Oro de Las Palmas, que nos hemos juntado un nostálgico y aportamos eso. Eso yo lo llamo creatividad. Digo, pues lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con otros colectivos con los que yo me muevo a nivel social, político, cultural, etc. La FRA hemos hecho una comisión, hicimos una comisión especial a nivel de toda España y estamos trabajando para hacer la consulta en todo el movimiento en toda España. Eso yo le llamo creatividad. El Nuevo Testamento, unos cuantas gente hemos hecho, pues esa edición canaria inclusiva del Nuevo Testamento. Pues ¿por qué no damos también nuestra opinión al sínodo para que eso se llama creatividad? Los movimientos de Acción Católica podemos recibir muchas cosas de otros grupos, y por eso este es un momento bueno, no solo para entre nosotros, sino en los siguientes donde nos movemos, también podemos recabar y aprender. Creo, y en esto sí que me voy a detener porque esta es la penúltima, creo que la Acción Católica tiene un carisma dentro de la iglesia y lo tiene que aportar. Y no tenemos que estar con complejos. Somos pocos, ¿verdad? Pero tenemos algo que aportar a la iglesia. Vamos a aportarlo. El carisma de la Acción Católica, a la luz de Evangelii Gaudium número 29, lo que dice es, son una riqueza. Ustedes son una riqueza, dice el Papa, que el Espíritu suscita para la evangelización de todos los sectores y todos los ambientes. Y dice el Papa también, muchas veces, estos movimientos aportan un nuevo fervor evangelizador, un entusiasmo evangelizador que necesita la iglesia y una forma de dialogar con el mundo que renueva a la iglesia. Nosotros tenemos una forma de relacionarnos con otros colectivos que es un carisma de la Acción Católica. Lo tenemos que aportar. Fíjense, por ejemplo, cosas concretas que podemos aportar. Una presencia transformadora en la historia humana, donde se juega el futuro del mundo y de la humanidad, lo de levadura en la masa. Eso es algo que nosotros podemos aportar en la iglesia. Caminar en grupos pequeños y organizados. O sea, nosotros, si nos dos caminar juntos, pues lo estamos haciendo. Nosotros sabemos lo que es caminar en equipo, lo que es funcionar con 4, 5, 6 personas y caminar juntos, ayudarnos a caminar y a vivir el Evangelio, ¿no? También sabemos lo que es construir poco a poco, desde lo pequeño, como el grano de mostaza, o sea, poquito a poco, pequeñas acciones, ¿no? También nosotros podemos mostrar lo que es un laicado adulto y comprometido, donde, por ejemplo, tienen lugar los curas, el conciliario tiene un papel dentro de la Acción Católica, pero no es quien dirige la Acción Católica. La Acción Católica la dirigen los laicos, pero el sacerdote tiene un papel y el obispo también tiene un papel, pero es un laicado adulto y comprometido. Bueno, y ahora sí que llego al final. Voy a leer algo que yo me la sé de memoria, pero lo voy a leer porque está ahí, sobre un texto del Papa Francisco que a mí por lo menos me ayuda mucho a vivir esto que estamos intentando vivir. Es decir, entregarnos con ilusión y con entusiasmo, pero cuidado, los frutos igual no los vamos a ver, no nos corresponde a nosotros descubrir los frutos. Dice el Papa, el Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere. Nosotros nos entregamos, pero sin pretender ver resultados llamativos. Solo sabemos que nuestra entrega es necesaria.
aprendamos a descansar en la ternura de los brazos del Padre en medio de la entrega creativa y generosa. Sigamos adelante, démoslo todo, pero dejemos que sea Él quien haga fecundo nuestros esfuerzos como a Él le parezca. A mí esto me ayuda a vivir el Evangelio. Y yo tengo que entregarme, dar todo lo que pueda, prepararme lo mejor que pueda las cosas, pero déjale ver que sea los frutos. Él se encargará de que nuestro esfuerzo. Bueno, hasta ahí he llegado yo.